Hola, como siempre, espero que estén bien. Damos inicio a nuestra octava clase de Historia de Bolivia. Hoy vamos a tocar el tema los liberales, el signo del estaño, la goma y la guerra del Acre. Un título algo largo, pero no hay de qué asustarnos. Como siempre, ya vamos viendo en pantalla los objetivos de la presente clase, que al final de la misma van a ser respondidas, pero por los estudiantes. Así que arrancamos con el tema de hoy. Muy bien, entramos en contexto. En la anterior clase habíamos visto que los gobiernos conservadores habían llegado a su fin con la Guerra Federal. Luego de la Guerra Federal, José Manuel Pando asume el poder, desbaratando el movimiento campesino, apresando a Pablo Zárate Vilca, un hecho bastante cuestionado también. De esta manera, los liberales asumen el poder. ¿A la cabeza de quién? De José Manuel Pando. Con el ascenso de los liberales, la ciudad de La Paz se convirtió en sede de gobierno de facto. Tras la elección de Pando como presidente, los sucesivos gobiernos y el parlamento radicaron en la ciudad del Illimani. Sin embargo, se respetó el reconocimiento legal de la ciudad de Sucre como capital del país. También se decidió por votación que se continuaría con el régimen unitario y no con un gobierno federal. Un dato bastante importante que durante la presidencia del presidente José Manuel Pando se realizó el primer censo nacional, pero del siglo XX, ¿sí? También se realizaron varias obras de infraestructura, entre las cuales destaca la construcción del ferrocarril Huaqui-La Paz. En 1903 llegó el primer automóvil a Bolivia, para ser más precisos a la ciudad de La Paz, importado por Arturo Poznansky, ¿sí? Un nombre bastante importante también, aportando al desarrollo urbano y de transporte al país. Si bien la goma natural fue requerida para diversos usos desde varios años atrás, se convirtió en un verdadero boom económico a partir del auge del automóvil, es decir, aparece el automóvil y la goma adquiere vital importancia en nuestra economía. Los árboles de goma se encuentran en la región amazónica de Sudamérica, básicamente en 3 países. ¿Cuáles son estos países? Brasil, Bolivia y Perú, ¿sí? El patiño de la goma, Nicolás Suárez, un hombre también bastante importante, fue sin duda uno de los más grandes industriales del país en esta área de la goma. Durante la presidencia de José Manuel Pando se da la Guerra del Acre, un enfrentamiento bélico entre Bolivia y Brasil. El inicio de la guerra se remonta al año de 1899, en donde el primer levantamiento secesionista se da en Puerto Acre. Este puerto también es conocido como Puerto Alonso, por si acaso. Entre las causas más importantes podemos mencionar a la importancia económica de la goma en la región. También la diferencia de límites con el Brasil. El tratado de 1867 firmado por el expresidente Mariano Melgarejo, en donde se cedió cerca a 300.000 kilómetros cuadrados, que arrebató a Bolivia la salida al río Madeira.
La cuestión del Acre venía preocupando seriamente al país desde 1899, como ya lo habíamos mencionado, año en el cual Bolivia decidió tomar posesión real de los territorios situados al sur de la línea Madera-Yavari, en donde el gobierno ordenó la fundación del puerto Alonso sobre el río Acre. Esta fue la señal de que los brasileros desconocieran a las autoridades bolivianas y se proclamaran en estado independiente, obligando al gobierno del general Pando a realizar 3 expediciones sucesivas. ¿Cuáles fueron estas expediciones? La primera, la expedición Muñoz, en octubre de 1899. La segunda, la expedición Pérez Velasco, en mayo de 1900. Y la tercera, la expedición Montes, en julio de 1900. Expediciones que lograron restablecer la soberanía boliviana en aquellos territorios. Entre las batallas más importantes de esta guerra podemos mencionar la batalla de Puerto Alonso, la batalla de Riosinho, la batalla de Bahía y la batalla de Puerto Rico. Pero lamentablemente el mantenimiento del Acre imponía al país sacrificios enormes. Uno, por la inclemencia del tiempo que diezmaba a las tropas y por la gran distancia que debían recorrer para trasladarse desde los centros poblados del país hasta las apartadas regiones del Acre. Es por esta razón que el gobierno, después de enviar nuevas expediciones, decidió arrendar este territorio a una empresa extranjera. De esta manera nace la Bolivian Syndicate en 1902. La misión de esta empresa era explorar la riqueza gomera de la zona, manteniendo así la soberanía boliviana. Pero el gobierno de Brasil se opuso rotundamente al arrendamiento del Acre, desatándose así el punto más álgido de la guerra. En agosto de 1902 estalló en el Chapuri, río Acre, una nueva insurrección armada, levantando la bandera separatista a las órdenes del brasileño coronel Plácido Castro, que había reunido en el Brasil, amparado por las autoridades, un ejército provisto de todos los recursos bélicos para una campaña en donde lamentablemente se obligó a capitular a la columna boliviana, principalmente por falta de víveres y municiones, es decir, otra derrota boliviana. Fue entonces que el general Pando resolvió marchar personalmente al Acre, quien obtuvo un triunfo en el lugar llamado Puerto Rico, un triunfo bastante importante. Sin embargo, cuando se preparaba a repeler un ataque preparado con fuerzas casi 10 veces mayores, recibió aviso de haberse suscrito con el Brasil un convenio que suspendía las hostilidades. El 17 de noviembre de 1903, Bolivia y Brasil firmaron en la ciudad de Petrópolis, próxima a Río de Janeiro, el Tratado Definitivo de Paz entre ambos países, que establecía, entre otras cosas, 1. La fijación de la nueva frontera entre Bolivia y Brasil. 2. La transferencia de territorios, que en los hechos representaba un cercenamiento de casi 150.000 kilómetros cuadrados de nuestra heredad. 3. Una indemnización de 2 millones de libras esterlinas por parte de Brasil a Bolivia. 4. La construcción a cargo de Brasil de un ferrocarril desde San Antonio hasta Guayaramerín,
con ramal a Villa Bella. De esta manera concluía la Guerra del Acre. Muy bien, pasamos a revisar las cuestionantes planteadas en la presente sesión. Cuestionantes que el estudiante tendría que estar en la capacidad de poder responder siempre y cuando ha prestado atención a la clase de hoy. Así que comenzamos. La primera nos dice: si bien la goma natural fue requerida para diversos usos desde hace muchísimos años y se convirtió en un verdadero boom económico a partir del auge del automóvil, su producción ha sido ubicada en 3 países sudamericanos. 3 países sudamericanos, ¿sí? Ahí tenemos las opciones. Así es que, jóvenes, a pensar en la respuesta correcta. Seguimos. El segundo nos dice: el conflicto militar del Acre tuvo su punto álgido entre 1902 y 1903, pero comenzó realmente en 1899, con el primer levantamiento secesionista en Puerto Acre. Pero el verdadero origen de esta guerra está en... Hemos hablado sobre las causas, así es que a responder se dijo. Pasamos con la tercera cuestionante. Nos dice: con la llegada de los liberales al poder en Bolivia en 1899, la sede de gobierno se estableció en La Paz, dejando de lado a Sucre. Este hecho ocurrió durante el gobierno de... ¿Sí? ¿Cuál de las opciones pertenece a un gobierno liberal? Seguimos. El cuarto nos dice: La Paz se convertía en sede de gobierno de facto, y después de las convenciones reunidas en Oruro y tras la elección de Pando como presidente, los sucesivos gobiernos y el parlamento radicaron en la ciudad del Illimani. Esto ocurrió durante las épocas de los gobiernos. También la respuesta es bastante evidente, ¿no? Seguimos. El quinto nos dice: el conflicto militar del Acre tuvo su punto más álgido entre 1902 y 1903, pero comenzó realmente en 1899, con el primer levantamiento secesionista en... Elegimos uno de estos puertos. El sexto nos dice: uno de los más grandes hombres industriales de la historia de Bolivia y la figura clave para comprender el desarrollo económico del noreste del país, llamado el Patiño de la Goma, fue... Hemos hablado de este personaje, así es que nos vamos a la siguiente pregunta. Última. Durante el gobierno de José Manuel Pando se realizaron importantes obras. Sin apelar al crédito externo, se construyeron líneas férreas que vincularon diferentes regiones del país. Pero en 1903 llegó el primer automóvil a Bolivia, importado por... También hemos hablado de este personaje, así es que nos toca recordar. De esta manera llegamos al final de nuestra clase de hoy. Nos vemos en una siguiente sesión para seguir estudiando la historia como debe ser contada.